A lo largo de los años, la música ha sido considerada como un lenguaje universal, pero esta concepción ha cambiado, ya que cada oyente la interpreta de distinto modo. Sin embargo, no puede negarse que se trata de un lenguaje, ya que es comunicación y expresión. A través de la música se pueden describir situaciones, expresar sensaciones, emociones o ideas puramente musicales. Para conocer un poco más sobre este mundo, hoy tenemos con nosotros a uno de los compositores más activos de Cataluña, Pablo Carrascosa. Pues hoy tenemos con nosotros a Pablo Carrascosa, bienvenido. Hola. Uno de los compositores más activos de Cataluña. Ahora mismo eres director, productor, ¿no?, de Crossing Lines. ¿Cuál es tu función como productor? Pues cuestiones algunas burocráticas y luego de gestión de los conciertos, contactar con las salas, organizar ensayos, planificar, incluso alguna cuestión técnica cuando hay electrónica de por medio, amplificación, cosas de ese tipo. Y la figura del director artístico, porque claro, estamos acostumbrados, ¿no?, al director musical, ese que lleva la batuta, ¿no?, el que dirige. ¿Nos podrías explicar la diferencia para que lo entendamos? Sí. El director musical es el que tú has comentado al uso, ¿no?, el que mucha gente tiene en mente, y el artístico es el que toma las decisiones artísticas, valga la redundancia, del grupo, ¿no? En ese sentido, la línea estética a seguir, elección de programa, qué piezas tocamos, incluso los músicos del ensemble. Es decir, ahora mismo tenemos un número de músicos, pero si en un momento dado pues decido, oye, pues me interesaría a lo mejor incorporar a alguien en plantilla, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que tiene que ver con la estética, el sonido del ensemble, la personalidad, que evidentemente también la de los músicos, pero hay una parte que tiene que ver con la dirección artística, que es parecido, el símil, no sé si me más adecuado, pero yo creo que se puede entender casi como un entrenador. Cuando decían, pues el Barça de Guardiola tenía como algo, ¿no? Sí. Pues esa es un poco la idea. Es decir, no es una persona neutral. Acompaña también, o sea, ¿no? Sí. Es decir, está presente. Y mi personalidad, digamos, se refleja en el buen sentido, igual que se reflejó la del antiguo director artístico y se reflejará la de la persona que venga después de mí. Has trabajado con géneros muy diversos, pero en Crossing Lines es contemporánea. ¿Nos podrías explicar cómo es este tipo de música? Vale, esta es difícil. Voy a intentar hacerlo muy breve, porque hay todo un debate, ¿no? Pero la música contemporánea es como la música clásica, la de hoy en día, hecha hoy en día. Pero tiene que ver con un componente de experimentación, de innovación, investigación. ¿Es música experimental? Se podría... Es que claro, clasificarlo también es complicado. Es que es un tema delicado, porque de hecho yo tengo hace poco hablaba con un compañero también compositor sobre esto, y el término experimental nos produce un poco de rechazo a veces, porque mucha gente lo identifica con música, entre comillas, más rara o más... La experimentación no tiene que ver con una estética determinada, sino con el hecho de experimentar. Entonces, en ese sentido sí, pero hago el matiz, no es necesariamente música como muy rara, pero sí que tiene algo como de vanguardia en ese sentido. ¿Y por qué de vanguardia? Pues como lo tuvo Jason Pollock en su día, o Mondrian, o estoy hablando ahora de pintores, pero es esa idea de música como muy nueva. Pero sí que tiene una parte de música culta, en el sentido que suele hacer la gente, entre comillas culta, porque es un término que puede sonar un poco especial, pero en el sentido de gente que ha estudiado. Es un mundo de ese tipo de personas. Pero no necesariamente inaccesible, al contrario, puede ser de hecho muy accesible. Pero tiene como esa componente de abstracción muchas veces también. Por ahí van. Conocemos actualmente un sinfín de géneros, ¿no? Pop, rock, también techno y metal, ¿no?, que son unos de tus grandes pasiones, digamos. ¿Todos estos géneros tienen algo en común entre sí? Sí. Hay cierto debate aquí también de dónde proviene, ¿no? Bueno, el origen. Sí, hay un debate, de hecho, respecto de lo que es música y lo que no. Un debate que yo creo que está superado hace ya un tiempo, pero yo hace poco lo volví a tener, ¿vale? Y a veces con alumnos lo he tenido, ¿no? Entonces, en este caso, todo eso es considerado música al uso. Y entonces hay algunos parámetros que tienen en común. También estamos hablando de cuestiones de género y de música occidental. Porque si nos fuéramos a otros territorios sería diferente. Los géneros que tú has nombrado son occidentales. Sí. Entonces, todos ellos tienen algunas cosas en común, como el concepto música, en general tiene algunas características, ¿no?, que une, en este caso, estos géneros. Por ejemplo, el ritmo. Todos esos géneros tienen un ritmo y tienen un tipo de segmentación del ritmo, del tiempo, digamos, como parecido en el sentido de que el paradigma es igual, no sé cómo llamarlo. Bueno, el paradigma es un poco diferente, pero digamos que la gestión del tiempo
tiene algo de similar, ¿no? de lo discreto. ¿Es muy matemático? No, pero digamos que les une algo en común con el ritmo. Es complicado, en realidad no es tan sencillo, pero bueno, pero tienen ritmo, al fin y al cabo. Igual que muchas veces tienen melodía, no siempre, pero muchas veces, y casi siempre también suelen tener armonía. Hay como 3 parámetros ahí y timbre. Esos 4 parámetros, en mayor o menor medida, están en todas ellas y están tratados de manera distinta, pero digamos que hay algo como igual, que tiene que ver con Occidente. Eso es un poco lo que asemeja las cosas. Aun siendo muy distintas, tienen como un germen parecido. Como digo, si nos fuéramos a otras culturas, el caso cambiaría. Y el del tecno es muy particular, porque el tecno, sobre todo, elimina algunos parámetros. El melódico, el tecno más, lo que yo más considero más tecno, el melódico muchas veces lo elimina, el armónico casi, y entonces se queda prácticamente con 2 parámetros que son del timbre y el del ritmo. Es como esencializa mucho más. Como compositor, ¿cómo se crea una pieza musical? ¿Cuáles son los elementos? Que ahora mismo los has ido mencionando, ¿no? También. Pues estos 4 son algunos de ellos, desde luego. El tema de la estructura, que es la gestión del tiempo, que es como un metarritmo, en algún sentido. Es decir, evidentemente hay cuestiones de densidad, de altura, de registro, hay como muchos parámetros, ¿no? Pero yo creo que el que más problemas da por difícil es el que tiene que ver con la gestión temporal. Eso yo creo que es lo más difícil de hacer, y eso es la estructura. Que no se considera un parámetro como tal, pero que a la hora de escribir es el fundamental. Y cómo se llega a esa estructura es desde otros parámetros, ¿no? Es decir, tú puedes marcar una estructura, por ejemplo, desde la instrumentación, ¿no? Claro. Tocan todos, tocan pocos, tocan todos, tocan pocos, y eso te genera como una estructuración hasta un todo mayor, que sería la pieza, ¿no? He dicho un ejemplo, pero pueden ser muchísimos otros y superpuestos y etcétera. Aparte de compositor, también eres arquitecto, trabajas mucho con el elemento espacial, ¿no? ¿Qué te ha aportado esos estudios, ¿no?, de arquitectura en el mundo de la música? Pues precisamente lo que acabamos de hablar, el tema estructural. El tema estructural. Hay una cuestión que es parecida, es decir, que en la arquitectura, del mismo modo que en la música, hay un plano o unas partituras que otros han de interpretar, ¿no? Eso se parece mucho. Y el tema de cómo construir las cosas, de detalles constructivos, de construcción al uso de la arquitectura, en la música tiene algo de similar. Pero en mi caso, a nivel conceptual, lo que más me ha influido es la cuestión estructural. O sea, mi manera de pensar las piezas es muy arquitectónica en el sentido del espacio. Cuando digo el espacio no me refiero necesariamente al espacio físico de la sala en cuestión donde se interprete, sino de plano, de todo, de másico, ¿no?, de lo que es la pieza. Mis piezas son como un todo muy, en general, sobre todo las últimas, como muy másico, como muy arquitectónico, en el sentido de cómo está todo unido, incluso las intersecciones de las cosas, la yuxtaposición de elementos, es todo como muy másico. Como músico freelance, normalmente compones música por encargo, ¿no? ¿Se podría decir así? Siempre, de hecho. ¿Sí? ¿Nunca se hace un proyecto y después se intenta...? Bueno, ¿Puede claro, pasar? no, es verdad, tienes razón. A veces sí que antes de un encargo hay un proyecto previo, es verdad. De acuerdo. Explícanos un poco, ¿no?, cómo funciona eso, un poco los pasos, ¿no? Desde que te llaman y te dicen, mira, tenemos este proyecto, mira de hacernos algo que nos pueda encajar, ¿no? Es diferente si la música tiene una función de si no la tiene. Es decir, no es lo mismo una música que acompaña a una imagen o a una danza que una música completamente abstracta. El encargo es parecido en el sentido de que me escribe alguien, normalmente alguien de producción, y me dice, oye, que tenemos esto, queremos música para esto, me dan unas directrices, unas condiciones económicas también, y así. Es como muy sencillo, quiero decir, no como cualquier autónomo, digamos, que recibe un encargo de hacer algo. Es bastante sencillo. Te explican un poco la idea y entonces tú intentas inspirarte a partir de ahí o vas un poco... Sí, en el caso, por ejemplo, de una película, me dan un guión. Ahora que has dicho, en el caso de la película, ¿no?, también has hecho la banda sonora, ¿no?, de una película, Asombrosa Elisa. Poco, exactamente. Pues en este caso el director de la película me pasó un guión. Yo lo leí y luego lo hablamos y él me da también, porque el guión es más frío en ese sentido, Claro. Y luego él me da su visión, ¿no?, porque puede diferir de la mía, de hecho, que a veces difiere, y eso es interesante, ¿no?, lo dialogamos, ostras, yo lo veo así, yo lo veo así. Y con danza pues, es un poco parecido. No hay un guión como tal, pero sí que hay una comunicación y debate respecto de lo que uno ve, cómo ve cada uno el proyecto. En este caso el coreógrafo, coreógrafa y yo, ¿no? Y en el caso de la música abstracta,
yo qué sé, pues Auditori cuando me han cargado algo, ¿no? En Barcelona. Ahí sí que hay mucha más flexibilidad. Te dicen un número de músicos, en general, no siempre, unas condiciones de tiempo, ¿no? Que dure más o menos la pieza tanto, quizá a veces incluso haces el programa, es decir, las piezas entre la que va a estar la tuya, ¿no? Pero es un mundo más libre en ese sentido. Decías danza, ¿cómo funciona bueno, los proyectos, ¿no? Para danza? ¿Hablas con el coreógrafo, decías? Hablo ¿También con el productor y a partir de ahí...? En el caso de la danza, en general, o hasta ahora siempre, de hecho, yo he hablado con coreógrafos o coreógrafas directamente. No ha habido producción de por medio. En el caso de la música para tanto cine como publicidad y demás, depende. O sea, en el caso de la publicidad, de hecho, yo no hablo nunca con el final. Es decir, yo hablo siempre, o en mi caso siempre ha sido así, con las personas de imagen. Ah, de acuerdo. Y ellos son mi intermediario, de hecho, con el cliente final. Pero nunca hablo con el cliente final. En la publicidad no. Decíamos danza, películas, también has hecho bueno, la música, ¿no? El hilo musical de Yamaha, de la marca de motos. ¿Nos podrías explicar también cómo funciona en ese caso? Sí. En este caso ha sido dos anuncios de publicidad de Yamaha Europe. Yamaha es muy grande y claro, tiene más sitios. Y dentro de los anuncios que hace, que son muchísimos, pues yo he puesto música a un par, de motos en este caso. Pues muchas gracias por acompañarnos, Pablo Carrascosa. A vosotros. Un placer. Gracias.